son varios frentes los que hay que atacar. Fernando Neira es especialista en planificación y gestión de riesgo de desastres y está con nosotros para hablar de este tema. Fernando, buenas tardes, bienvenido. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ti por atendernos y leo todas las cifras que van llegando, que se van, ¿no? Están estos panoramas que se van pintando frente a nosotros y me preocupa mucho. Entonces quiero ir parte por parte. En primer lugar, el gobierno anuncia entrega de dinero y creo que ya hay dinero que se había destinado para hacer trabajos de prevención y la ejecución está muy baja. Antes que entrar a este tema, empecemos por la priorización de tareas que debieran hacer los gobiernos regionales y el Ejecutivo en las zonas más vulnerables. ¿Cómo se deben priorizar las tareas? ¿Qué es lo que se debe hacer o que ya se debería estar haciendo? Bueno, en estos momentos lo que debiera ya estar haciéndose es implementar los planes de contingencia y obviamente pues dimensionar las capacidades que tienen los gobiernos subnacionales para afrontar la eventual emergencia. La situación de lluvias, precipitaciones, deslizamientos va a ocurrir. Y por lo tanto, todas las medidas que en estos momentos se están priorizando son medidas de respuesta, ¿no? No hay tiempo para hacer prevención. Eso creo que debe quedar claro, ¿no? Lo que tenemos es medidas que nos van a permitir afrontar la respuesta y hacer que el impacto no sea, obviamente, tan grave a nivel de repente de la vida humana y de repente también de que algunas infraestructuras puedan pasar, digamos, esta situación que se va a presentar. Pero en realidad, tiempo para prevenir, para hacer una acción de prevención, no. O sea, eso yo creo que es un mensaje que hay que aclararlo bien. Okay. La prevención toma mucho más tiempo y tiende a planificación. Y los gobiernos locales en este momento deben estar ya identificando las zonas críticas, cuantificando a las personas que están en esas zonas críticas para dimensionar la ayuda, estar determinando en estos momentos los lugares donde van a estar los eventuales damnificados, comenzar a dimensionar cuánta agua se necesita, cuántos kits sanitarios. Todo ese tema tiene que irse implementando ya en este momento y priorizar e identificar también las rutas que puedan ser afectadas eventualmente por los deslizamientos, desbordes, para que obviamente pues no quedemos con poblaciones aisladas, ¿no? Entonces, eso tiene que comenzar a hacerse ya en este momento. Activar todo lo que denominamos contingencia, tiene que ser activado ya por los niveles subnacionales, ¿no? Estamos hablando de hacer un levantamiento de, digamos, no sé si es catastral, un levantamiento de información de poblaciones en zonas vulnerables, hacer como una especie de censo, identificar, luego identificar también zonas donde se van a establecer albergues, porque lo que nos estás diciendo es que van a haber nuevamente poblaciones afectadas, nuevamente van a haber inundaciones, nuevamente va a tener que levantarse albergues para colocar a estas poblaciones afectadas y eso va a ser inevitable. O sea, el desastre va a ocurrir, va a ser inevitable. De lo que se trata es de mitigar el impacto de este fenómeno. Exactamente, ¿no? El presupuesto es para mitigar en estos momentos y tiene que haber un acompañamiento. A ver, yo creo que las cifras no mienten, ¿no? Los gobiernos regionales no han gastado más del 30% a la fecha en temas de prevención o en temas de preparación para emergencia y por lo tanto, si estamos destinando más dinero y no hay capacidad para ejecutar o gastar, tiene que tomarse todas las medidas necesarias para que este gasto sea efectivo. O sea, no solamente es transferir recursos a los gobiernos regionales, es también darles capacidades, acompañarlos con los expedientes técnicos, acompañarlos de repente con las fichas y obviamente pues tratar de que la acción que se busque desarrollar para que el riesgo y también la eventual emergencia sea, digamos, con el menor impacto posible se desarrolle, ¿no? Entonces, ese acompañamiento tiene que hacerlo en este momento el gobierno nacional, pero obviamente hay que dimensionar las capacidades. Ahorita yo creo que el gobierno tiene que comenzar a dejar de hacer cosas que de repente pueden hacerse en otro momento y comenzar a trabajar en el tema de emergencia, principalmente en el tema de la ejecución de gasto y no esperar a que tengamos ya la lluvia encima, ¿no? Fernando, permíteme hacer una pausa breve, tenemos que solucionar un problema técnico aquí, es breve y regresamos para seguir conversando del tema, por favor. Perfecto. Gracias. Pausa breve y regresamos.
Seguimos conversando con Fernando Neira, especialista en planificación y gestión de riesgo de desastres. Ya nos adelantó que para la etapa de prevención estamos tarde, median 5 meses hasta que empecemos a sentir los efectos de este llamado fenómeno del niño global. Entonces, nos decías, Fernando, identificar zonas críticas, los lugares para albergar a los damnificados que van a tener que ser necesariamente trasladados por los efectos de este fenómeno, las rutas afectadas por desbordes y deslizamientos. Y decías que también se tiene que prever que la infraestructura existente soporte el embate de la naturaleza que va a ocurrir necesariamente. Eso quiere decir sistemas de drenaje, de alcantarillado, los puentes, la descolmatación de ríos, la construcción de defensas ribereñas, o para eso ya es muy tarde. Todavía hay tiempo para las defensas ribereñas, Ajá. para descolmatar, hay tiempo ya. O sea, mañana mismo debieran estar ya las máquinas limpiando los ríos y haciendo el mantenimiento, ¿no? Eso ayuda. Y también todo el tema de comenzar a organizar también a la población cuando obviamente se tengan identificados estos puntos críticos y se les diga cómo tiene que ser el despeje o evacuación. Entonces, esas acciones que están en los planes de contingencia que tienen todos los municipios, se entiende que la PCM con el INDECI han tenido que hacer un seguimiento a todos los municipios para que tengan sus planes de contingencia actualizados y plenamente vigentes, tienen que comenzar ya a activarse y revisarse y obviamente pues esto implica también estar atentos a los monitoreos que puedan hacerse sobre el tema climático, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile fue advertido con 2 o 3 días de anticipación. Es más, hasta una semana antes se había hablado de lo que hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, eso ha despertado también fuertes críticas respecto básicamente pues a cómo estamos manejando la capacidad de respuesta y hay que comenzar a tomar lecciones aprendidas en estos momentos de lo que está ocurriendo, porque una de las cosas que va a pasar es justamente como mencionabas, ¿no? En los temas de saneamiento. Tenemos una cantidad de urbanizaciones, construcciones que están tapando o bloqueando cursos de río, ¿no? Claro. Y esos se van a activar. Entonces, ese ha sido uno de los grandes problemas que ha ocurrido en Chile. Urbanizaciones, complejos de vivienda que han quedado inundados por estar obviamente pues bloqueando, obstruyendo cursos de río o de drenaje, ¿no? Es lo Ahí que pasa en estamos Chiclayo, en Piura. Fernando, estamos Sí. complicados porque lo hemos conversado en el pasado, incluso viendo los mapas que además existen de cómo las quebradas estaban hace unas cuantas décadas completamente despejadas de población, de construcciones de viviendas, y que luego, a propósito del último deslizamiento que hubo acá nuevamente en la zona de Chosica, ¿no es cierto? Y que luego, con el paso de los años, se va incrementando la construcción informal en la quebrada natural para el desfogue de deslizamientos. O sea, y eso es más complicado porque la gente no quiere salir de ahí y en 5 meses gestionarlo, o sea, es inverosímil que vaya a pasar. Sí, claro, el tema está en que la población va a seguir asentada ahí y obviamente va a quedar sumergida en agua, en desagüe o con piedras y barro, ¿no? Entonces, ese es un tema, digamos, en el cual estamos con el tema de los motojets, estamos en tema con las bombas, estar sacando. Eso tiene que comenzar a trabajarse de una vez en el sentido básicamente de la respuesta. Sabemos de que el tema de reubicación o reasentamiento es un tema que toma mucho más tiempo, es complicado, pero ya de una u otra manera pues tienen que comenzar a alertarse. Y el otro tema también es el tema de las fajas marginales, ¿no? O sea, las fajas marginales van a comenzar a caerse, hemos visto ya cómo, digamos, está comenzando pues con algunas crecidas, debilitándose las fajas marginales acá en el mismo río Rímac, pero vamos a tener que en los ríos costeros hay muchas construcciones que están en fajas marginales y esto obviamente va a comenzar a iniciar a afectarse, ¿no? Entonces, hay mucha tarea por hacer y el tema, creo, más importante acá es el tema del seguimiento, porque hay recursos, Pamela, ¿no? Hay recursos, hay dinero, hay 2.600 millones del programa presupuestal de emergencias, hay cerca de 2.400 millones exclusivos para el tema del fenómeno del niño que fue lanzado hace unos días. Ahora han anunciado 1.400 millones más. En el FONDES hay 9.600 millones. El tema es cómo se gasta, ¿no? Entonces, el tema es cómo se gasta y la capacidad que tiene el Estado en este momento para conducir y orientar a las regiones y a los municipios en cómo tiene que hacerse el gasto. Ese es el tema, porque estamos ahorita
en menos del 30% de ejecución, y eso obviamente pues preocupa, sobre todo básicamente porque tiene que concretarse estas acciones para que cumplan su finalidad, ¿no? O sea, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Tendría que contratarse personal o el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda, asignar a las regiones más vulnerables, a las que van a ser directamente afectadas, personal técnico capacitado para ayudarlos en la ejecución de los proyectos, para presentarlos? Exactamente. Sí, eso es. Exactamente. O sea, hay una capacidad obsolescente en los ministerios que tiene que trasladarse a las regiones para ayudarlos a ejecutar, para ayudarlos a hacer expedientes. O sea, porque digamos, los planes de acción existen, ¿no? O sea, y la prioridad, o sea, priorizar de los planes de acción a cuáles darles más ritmo y presentar expedientes técnicos viables para que se pueda ejecutar el gasto, porque entiendo que ese es el cuello de botella, que los gobiernos regionales y locales no cuentan con personal técnico especializado que presenten proyectos que tengan la luz verde rápidamente como la emergencia lo reclama. Exactamente, ¿no? Aparte que están con el tema de la Contraloría, que está haciendo control concurrente o seguimiento, entonces eso hace de que muchos profesionales desistan o no, o se contraten profesionales que no tienen capacidad, y eso implica pues en estos momentos de emergencia que el personal idóneo de cada ministerio se traslada a las regiones para ayudarlos, para orientarlos y apoyarlos, sobre todo en las regiones más críticas, o sea, Tumbes, Piura, Lambayeque, tienen que tener en estos momentos el acompañamiento directo de personal que de repente puede apoyar y sobre todo básicamente pues orientar en el tema de ejecución y el gasto de estas obras. Y también ahora, el tema... Sí. Y eso nos ha quedado claro. Se necesita personal idóneo que se traslade a las regiones para acompañar la elaboración de expedientes, pero eso tiene que ser para ayer y para que se pueda ejecutar el gasto. El tema de la inflación que va a venir, porque esto ya hay productos de la canasta básica familiar que están incrementando los precios porque con esto del fenómeno de Yaku y las lluvias se ha producido menos y esto, claro, se abastece menos al mercado, el precio incrementa frente a la escasez. Y eso es lo que va a pasar también, a eso nos vamos a enfrentar en los meses por venir y sobre todo en el verano, ¿correcto? Sí, claro, o sea, obviamente el tema climático ha hecho un cambio de patrones y por lo tanto los regímenes de producción obviamente se han alterado, ¿no? Y eso está generando en estos momentos un problema, sobre todo básicamente pues en los productores, y ese es un tema en el cual hay que también tratar todas las medidas necesarias para que se garantice el abastecimiento y por lo tanto pues tienen que crearse los canales de distribución necesarios, ¿no? Ese es un aspecto en el cual el gobierno también tiene que coordinar y implementar eso. Y las ollas comunes, ¿no, Fernando? Porque exactamente. Frente al incremento de la pobreza y al incremento de los precios de la canasta básica familiar, van a haber familias que ya ni siquiera van a poder comprar y que van a nuevamente recurrir a las ollas comunes y tendría que haber también ahí un plan de abastecimiento a ollas comunes. No, definitivamente, dentro, digamos, del manejo de esta situación, tienen que implementarse estas medidas para poder atender la situación de personas que no puedan tener una canasta básica, una dieta básica, y por lo tanto también dentro de los kits de emergencia también se están considerando este tipo, digamos, de aspectos. O sea, yo creo que el tema está básicamente en la conducción, ¿no? ¿Quién va a conducir este tema? ¿Quién tiene las capacidades? ¿Quiénes van a estar en las regiones orientando este tema? Y obviamente para hacer un seguimiento. Entonces hay que estar atentos a cómo, digamos, va la ejecución del gasto, pero también en cómo va la ejecución física, cómo va, digamos, el ritmo, digamos, de lo que se va adquiriendo, contratando o concretando, y eso obviamente en un plazo de 5 meses, 6 meses antes, digamos, que se inicie todo este evento meteorológico, ¿no? Fernando, te agradezco como siempre atendernos. Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes.